bendecir a Dios. Y le voy a decir por qué le digo esto. Porque ahora sí que realmente el plan nuestro no era estar hoy aquí compartiendo y predicando ministrando su palabra. Tratamos de hacerlo siempre. Tratamos de darle gracias a Dios siempre. Tratamos de predicar todo el tiempo. Tratamos de orar todo el tiempo. Tratamos y buscamos porque sabemos que así Dios se agrada de nosotros. Pero la realidad es que no era el plan hoy estar aquí. Además, hace un rato estaba con los pastores ahí a la mesa, estábamos platicando. Curiosamente, pues, Dios nos hizo venir hasta acá, hasta la ciudad de Guadalajara. Sí, y estamos contentos porque amamos esta ciudad, especialmente amamos esta congregación, amamos a sus pastores. Tenemos muchas cosas en común. Y estamos a la mesa platicando y de repente me empiezan a llegar mensajes y me empieza la gente a preguntar: pastor, ¿está en Guadalajara? Pastor, anda en Guadalajara. Y la verdad es que ayer simplemente terminamos el servicio y por la tarde noche salimos por acá, llegamos a las 11 de la noche aquí a Guadalajara. Fue algo, la verdad, sorpresivo. Pero lo interesante de esto es que cuando me empiezan a llamar, mandar mensajes, después me mandan una foto allí y dice: noche de gloria, ¿verdad? En la vida. Entonces dice: Paco, pues que la verdad ni yo estaba enterado, pero... Y me dice la pastora Nancy: estás cordialmente invitado. Así que gloria a Dios por eso, se alegra. Estás siempre atentos al llamado de Dios. Estás siempre atentos al llamado de Dios. Samuel nunca había escuchado la voz de Dios. No conocía, no estaba acostumbrado, nunca la había escuchado, pero un día escuchó su nombre a través de la voz más majestuosa, hermosa y preciosa de toda la creación del universo. Le dijo: Samuel. Y él escuchó la voz, al principio no reconoció, no entendió. Fue a donde estaba el sacerdote Elí, recuerda, y le dijo: ¿me llamaste? Y le dijo: no te llamé. Regresó a su aposento, escuchó nuevamente la voz que le dijo: Samuel. Y él nuevamente, hasta que entendió, dice la escritura, quién era el que le hablaba. Y el sacerdote Elí le dijo: Samuel, cuando vuelvas a oír que te llaman, dile: heme aquí. Dile: heme aquí. Dile hoy tú conmigo al Señor. Sé que hoy no es un día de servicio, sé que hoy no es un día de culto, es más, para muchos es día de trabajo, para todos creo. Para mí era día de descanso y pero, escuche, si usted es capaz de decirle a Dios en esta noche: heme aquí. Si usted es capaz de decirle a Dios: Dios, tú estás hablando, tú quieres hablar, tú vas a hablar de mí esta noche, heme aquí. Si tú eres capaz de decirle eso, yo te voy a decir algo. Dios puede ser capaz de bendecir tu vida de tal forma que la bendición que Dios desate sobre tu vida hoy sea un legado para tus generaciones. Lo que Samuel no sabía es que después de decirle a Dios: heme aquí, Dios le diga: voy a cambiar y voy a transformar una generación a través de ti. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de ti, a través de mí en este tiempo. Que creo es un tiempo difícil, pero es un tiempo el mejor para que Dios se glorifique a través de nuestra vida. Dile a Dios: cierra tus ojos y dile a Dios: heme aquí. Wow, quiero compartir algo con usted. Quiero enseñarle, quiero sembrar, quiero ministrar a través de la palabra de Dios algo sobre su vida en esta noche. ¿Y por qué no me acompaña al libro de Josué? Capítulo número 5. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo número 5.
¿Ya está ahí? Bien, vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios. Versículo 2. Estamos todos allí, Josué capítulo 5, versículo 2. Y dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos del pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó esa ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto, y todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. El Señor les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundaba la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello Él juró que no verían esa tierra en consecuencia. Y ambularon por el desierto 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego, el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Versículo 10. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los frutos de la tierra. Dice: de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná. Diga conmigo: desde ese momento dejó de descender maná. Dice: el maná, voy a leer otra versión, dice: el maná cesó al día siguiente después que ellos comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel, dice, nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán. Gloria a Dios. Ponemos en mano de Dios esta palabra y declaramos que esta palabra traerá frutos en medio del cumplimiento de cada promesa que Dios ha dado sobre nuestras vidas y sobre nuestros hijos. Amén. ¿Lo declara conmigo? Amén. Amén. Quiero compartir algo que tiene que ver con procesos de transición y algo que tiene que ver con la diferencia que hace el que nosotros podamos verdaderamente tener evidencia, señales y frutos en nuestra vida que den testimonio a aquellos que nos rodean, principalmente a nuestras generaciones, a nuestros hijos y a las personas que nos rodean, de que verdaderamente Dios está con nosotros, de que verdaderamente Dios está con cada uno de nosotros. A diferencia de una religión, a diferencia del tradicionalismo, a diferencia de las costumbres y tradiciones, a diferencia de la religión,
la relación que verdaderamente tú y yo tenemos o debemos tener con el Señor debe traer sobre nuestra vida fruto. ¿Amén o no amén? Amén. Si verdaderamente las gentes, las personas que nos rodean, si verdaderamente nuestros hijos no tienen de nosotros una evidencia, una señal o algo que a ellos les dé testimonio que verdaderamente Dios está con nosotros, entonces lo que tú y yo vamos a legarles a ellos solamente es una religión, una tradición o una costumbre. Y yo creo que de eso está plegada la tierra o plagada la tierra, ¿cierto o no? Yo creo que si tú y yo estamos aquí es porque nos hemos cansado de la religión. Si tú y yo estamos aquí es porque estamos cansados de las tradiciones, de las costumbres, que ciertamente Jesús dijo, han invalidado la palabra. ¿Por causa de qué? De vuestras tradiciones y vuestras costumbres. Han invalidado la ley, han invalidado la palabra de Dios por causa de la religión. Y este es un tiempo en el que Dios nos está llamando para que nosotros cambiemos, reformemos, trastornemos esa realidad que sin duda está ahí frente a nosotros, como ese Jordán. Tenemos un Jordán delante de nosotros. Había llegado el tiempo en que había muerto Moisés, habían muerto todos los hombres, todo el pueblo que había salido de Egipto con una promesa de una tierra prometida, con una promesa de una tierra donde fluía leche y miel, y habían salido de Egipto y habían estado en aquel lugar, en aquel desierto, habían estado durante 40 años deambulando solamente, dando vueltas, luchando con una estructura en su mente, luchando con una tradición, con una costumbre, luchando con cosas en su corazón, en su actitud, en su manera de vivir, en su manera de pensar. Algo que no habían podido arrancarse, algo a lo cual no habían podido renunciar, algo de lo cual habían salido de Egipto, pero no habían tenido la actitud y el carácter para romper con lo que los ataba y los obligaba a ese pueblo, a esa nación. Estaba delante de ellos un tiempo nuevo, así como hoy está delante de ti un tiempo nuevo. Un tiempo nuevo para ti, un tiempo nuevo para tu generación, un tiempo nuevo para tus hijos, un tiempo nuevo para los hijos de tus hijos. Y había muerto Moisés, dice el capítulo final del libro. Y vaya usted conmigo, quiero que usted me acompañe, quiero que usted lo lea. Deuteronomio capítulo 34. Versículo 5. Dice, y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de ¿dónde? Conforme al dicho del Señor. Versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel escucharon e hicieron como el Señor mandó a Moisés, y nunca se levantó más profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Pero dice, en todas las señales, diga conmigo las señales y los milagros, dice que le envió el Señor a hacer en tierra de Egipto a Faraón. Capítulo 1 del libro de Josué. Y aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Escucha, siempre habrá un momento en nuestra vida, siempre habrá un momento en nuestra vida en que después de un proceso, después de atravesar un desierto, estaremos parados frente al Jordán, frente al nuevo desafío, el gran desafío, para poder, escucha, para poder hacer o dejar atrás una vida de religión o una vida en la cual la iglesia se ha estacionado y a la cual la iglesia se ha acostumbrado. Y yo quiero hablarte de ese punto esta noche. Yo quiero hablarte de ese
proceso, quiero hablarte de ese punto específico que no te permite o no nos permite a ti y a mí transicionar para cruzar el Jordán. Moisés había muerto, ahora estaba Josué con una carga, una responsabilidad de parte de Dios. En este preciso momento, y mientras leo esta escritura, ahora entiendo muchas cosas. Y yo quiero decir, Nancy, Alex, así como Dios habló a Josué en aquel tiempo y en aquella generación, Dios está hablando a ustedes hoy. Hoy, en este día, en este tiempo, en medio de esta generación, tienen que levantarse, tienen que levantarse y pasar este Jordán. Este Jordán. Iglesia, tienes que levantarte y pasar este Jordán. Hay una diferencia, te decía hace un momento, en lo que queda atrás. Es decir, lo que está antes de cruzar el Jordán y lo que está después de cruzar el Jordán. Hay una diferencia entre lo que tú estás o lo que tú debes, o a lo que tú debes renunciar para poder cruzar ese Jordán. Porque hay una diferencia entre el tiempo que has estado caminando antes de cruzar el Jordán y el tiempo que vas a vivir después de cruzarlo. Hasta aquí, ustedes habían conocido, hasta este día, hasta este tiempo, ustedes habían conocido un tiempo donde Dios los había sostenido con maná, donde Dios los había hecho sobrevivir con el maná. Si leemos un poco la historia y nos vamos a dar cuenta, y si te vas conmigo al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, ¿está ahí? Vamos a leer un poquito de historia. Yo sé que usted se va a identificar rápidamente. Miren lo que le vamos a leer aquí. Versículo 8. Bueno, vayamos desde el 4 para que podamos entenderlo mejor. ¿Está ahí? Versículo 4, capítulo 16 del libro de Éxodo, versículo 4. Y dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente, escuche esto, diariamente la porción de un día. Diga conmigo, la porción de un día. Y dice: para que yo lo pruebe o los pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Qué día? El sexto día. Y dice: recogerán lo doble que comúnmente van a recoger diario. Van a recoger el doble al sexto día. Y dice: entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Diga conmigo: por la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Pero nosotros, ¿qué somos para que nosotros murmuremos contra nosotros? Para que ustedes murmuren contra nosotros, dijo Aarón. Y dijo Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarse, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel que se acerquen a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en una nube. Y habló Jehová a Moisés y le dijo: yo he escuchado todo. Versículo 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra.
Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era eso. Entonces Moisés les dijo, es el pan, diga conmigo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recojan de él cada día uno, según lo que pudieran comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Usted lee toda la historia, si no es el caso, igual y la conoce. El pueblo de Israel 40 años sobrevivió, escuche, 40 años sobrevivió comiendo maná en el desierto. Pero hay algo peculiar en esto que a mí me llama mucho la atención. Hay algo que tiene mucha y trae mucha o ha traído mucha revelación sobre mi vida a través de lo que Jehová tenía como propósito al alimentarlos a través de este pan, de este alimento. Por mucho tiempo nosotros hemos ahora sí que tenido un concepto del maná mucho más grande del que verdaderamente tiene. ¿Qué es esto? La Biblia habla, acabamos de leer hace un momento, que el maná, escuche esto, que el maná solo o solamente servía para sobrevivir un día a la vez. Y cuando usted y yo leemos esta escritura, mire lo que sucedía. Mire lo que sucedía el versículo 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello. ¿Para cuándo? Para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos quisieron dejar de ello para otro día. Y esto crió gusanos y gedió. Y se enojó Moisés contra ellos. Y dice la escritura, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer solamente. Y luego que el sol calentaba, ¿qué pasaba? Escucha, la iglesia se ha acostumbrado al maná. La iglesia no ha entendido el propósito del maná. Escuche, el maná solamente sirve para sostenernos, para sobrevivir al día. Si tú te has preguntado, Dios, ¿por qué? O vaya, ya no voy a decir tú te lo has preguntado porque estoy seguro que tú te lo has preguntado 1000 veces. Dios, ¿por qué de repente estamos en un congreso y salimos bien emocionados y al cabo de 1, 2, 3 días ya andamos todos apachurrados? Dios, ay, se vale. ¿Por qué el domingo voy a la iglesia, recibo una palabra poderosa, una palabra que me impulsa, que me levanta, que mi espíritu logra entender? Se abre el entendimiento delante de mí y lo que más anhelo y deseo es hacer lo correcto delante de Dios. Salgo por esa puerta, pero esa fuerza, esa vida, esa vibra solamente me dura de aquí al lunes. O sea, no sé si es el caso por el cual decidieron hacer culto y dijeron, ya para eso de la tarde ya andan todos apachurrados, ¿verdad? Con la palabrota que Dios le habló ayer. O no sé si Dios, pero yo no estuve aquí, pero creo que Dios les habló una palabra poderosa. ¿Cierto o no cierto? Entonces la iglesia no se levanta. La iglesia, y no estoy hablando solamente de ustedes, estoy hablando de la iglesia de Cristo en este tiempo. No se levanta y de repente tenemos que andar de congreso en congreso, de repente tenemos que, de repente ya como que hace falta una reunioncita el miércoles porque ya para el jueves ya andamos dando patadas de ahogado. ¿Cierto o no? Y la gente, yo antes, porque yo había escuchado, era lo que yo había aprendido, y yo decía, wow, maná del cielo, aleluya. Wow. ¿Cuánto se emociona cuando hay una palabra de Dios y dice, wow, qué maná Dios nos trajo? La expresión del pueblo de Israel fue, ¿qué es esto? O sea, la traducción del hebreo, ¿sí? En la palabra maná, porque Dios dijo, les voy a enviar pan, no les dijo, les voy a enviar maná. Les dijo, les voy a enviar pan. Pero cuando ellos miraron, dicen una traducción que eran como hojuelas de maíz embarraditas de miel. O sea, era como
como el cereal ese, ¿cómo le llaman? Sujaritas. ¿Se imagínate? O sea, cuando vieron, dijeron ellos, el gol ese, dijeron, ¿qué es esto? Y la palabra maná significa, ¿qué es esto? Entonces, ellos, dice, comían, tomaban la medida, escucha, la medida de alimento para sobrevivir para el día siguiente. Nada más, esa era la orden de Dios. Porque el plan de Dios no era tenerlos ahí 40 años. 1. 2. El plan de Dios no era alimentarlos con maná toda la vida. El plan de Dios era que ellos cruzaran el Jordán. Mientras ellos estaban en el desierto, Él los iba a alimentar para que ellos entendieran el propósito divino. Y que cuando ellos cruzaran el Jordán, entraran a la tierra prometida. Porque oye algo, Dios, el propósito de Dios no es que tú sobrevivas al día con maná. El propósito de Dios es de que tú comas de los frutos de la tierra que Él te ha prometido. No sé si habrá alguien en esta tarde que entienda lo que estoy diciendo. Alguien que diga, no me voy a acostumbrar al maná. No me voy a acostumbrar al maná. He vivido establecido, estacionado en unas condiciones todo este tiempo. Pero ahora voy a entender. Y por revelación de Dios voy a entender que Dios te ha llamado para cruzar el Jordán. Y entonces comer de los frutos de la tierra que Él ha dicho y ha prometido. Estamos estacionados solamente en un, es que Dios me prometió el ministerio, pero aquí estoy. Es porque estás aún detrás de este lado del Jordán y no lo has cruzado. Amén. Entonces que Dios me ha prometido prosperarme. Y mi trabajo, mi negocio, nomás no. Es porque estás de este lado, estás acostumbrado todavía, estás hecho y estás estacionado y estás acostumbrado a comer para sobrevivir en algo. Eso es el maná. Dice la escritura, aquí en la historia, lee, y dice la escritura, vaya conmigo, versículo 32, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guárdenlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo los saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija. Escuchen esto. Dice, toma una vasija y pon en ella un gomer, una medida de maná, una medida que equivale, escucha, a la 10ª parte de un efá, dice la escritura. Diga conmigo, 10ª parte de un efá. Le voy a decir como dijo mi abuelo espiritual, y con todo respeto. Hoy, esta noche, le voy a desmenuzar su doctrina hedionda. Eso fue lo que dijo mi abuelo un día, nos dijo a nosotros. Les voy a su doctrina hedionda, nos dijo. Yo me quedé. Cuando empiezo a recibir de parte de Dios esto que hoy le estoy ministrando. Ayer me preguntaba la pastora, oye, ¿cómo les fue en el servicio? No, muy bien. ¿Y qué compartiste? ¿Qué ministraste? Algo que apenas estoy queriendo. Escuche, Dios le dijo a Aarón que lo pusiera como testimonio. Diga conmigo una vez más. Gomer, 10ª parte de un efá. Un efá es aproximadamente 22 litros. La 10ª parte era aproximadamente 2 litros, 2.2 litros. Dios les dijo, esta es la medida con la que ustedes se van a alimentar para sobrevivir cada día hasta que lleguen allá y puedan comer de los frutos de la tierra que yo les prometo, una tierra donde fluye leche. Ahora bien, le digo, les estaba hablando del último tiempo, el último momento en que lo que ellos iban a hacer, les estaba ordenando. Y le dijo, ustedes van a guardar, les dijo Moisés, van a guardar como señal una 10ª parte de la medida, ¿sí?, de ese maná. Van a guardar y la van a para sus descendientes. La van a guardar para cuando ustedes se la enseñen a sus descendientes, puedan decirle a sus hijos, miren, esto fue lo que Jehová nos dio de comer cuando estuvimos en el desierto. Ojo con esto, oído con esto, escuchen. Entonces, wow, me gozo, miren. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años ¿hasta cuándo? Hasta que llegaron
a la tierra, dice, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer, dice, en la 10ª parte de un efá. Hermano, cuando me cayó esto, escuche, tú necesitas verdaderamente tener en tu vida una señal y una evidencia que Dios está contigo. Entonces, o hasta entonces tus hijos, escucha, tú vas a dejar de arrastrarlos de traerlos arrastrando a la iglesia. Hasta entonces tú vas a dejar de batallar con tu esposo, con tu marido, para que venga a la iglesia. Hasta entonces tú vas a dejar de batallar con tu esposa o con tu tío, con tu nana para traerla a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ellos van a mirar una señal y ellos van a decir, Dios está con él. Y yo voy a ir. Dios está con ella, yo voy a creer en ese Dios. Dios está con él, Dios está con ese pueblo. Y entonces, cuando la gente reconoce que Dios está contigo, tú escucha, entonces la gente, tú puedes verdaderamente impartir sobre ellos ese legado de parte de Dios. 10ª parte, escucha esto. Cuando leí esto, me sacudió. ¿Sabe por qué? Qué curioso, que ni nosotros sabemos lo importante que es el diezmo, lo que verdaderamente representa el diezmo. Si buscamos conceptos vamos a encontrar muchos, y la Biblia da uno muy claro, en Levítico. Dice la escritura en Levítico que Dios ordenó y dijo, la 10ª parte de un todo, esto es, de la simiente de la tierra y de la simiente de la tierra y los frutos de la simiente de la tierra, ustedes los van a dedicar a Jehová. ¿La 10ª qué? La 10ª parte, eso es un diezmo, la 10ª parte. Podemos encontrar muchos conceptos, pero aquí hay algo bien tremendo. ¿Sabe por qué? Porque el diezmo literalmente es la señal de que Dios te ha bendecido. El diezmo es la mejor evidencia que tú tienes para traerla delante de Dios y decir, Dios me ha bendecido. Miren, es más, te lo pongo así de sencillo. Si tú traes 1,000 pesos al altar, es evidencia de que Dios te bendijo con 10,000. Si tú traes 100, es la evidencia de que Dios te bendijo con 1,000. ¿Me está entendiendo? Entonces, no es es una evidencia, es la señal. Mira lo que cuando Josué entendió esto, Dios le habló y le dijo, mira Josué, ya lo había hablado a Moisés y esa generación 40 años deambuló en el desierto y murieron ahí. Moisés ahora estaba parado en la línea, vio la tierra prometida. Dios le dijo, mira, esa es la tierra que yo les prometí a esa generación, mas sin embargo no entrará de ella, ahora entrará una nueva generación. Y entonces muere el siervo Moisés, siervo del Señor, y ahora viene Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora tú vas a entrar a esa tierra y tú vas a guiar a ese pueblo para que entre a esa tierra. Josué dijo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer eso? Dice, levántate, le dijo, levántate y pasa este Jordán. Le dijo, tienes un reto y un desafío aquí. Y lo primero que tú tienes por reto y desafío es que tú le vas a enseñar, escuche esto, le vas a enseñar a esa generación que ellos necesitan tener en su vida una evidencia y una señal para la nueva generación. Y entonces le ordena y le dice, mira, cuando estén cruzando el Jordán, que los sacerdotes se detengan y el arca del pacto se detenga en medio del Jordán, tú vas a llamar a uno de cada tribu, de las tribus de Israel, y van a coger una piedra. Recuerda esa parte, y dijo, van a coger una piedra y cuando crucen el Jordán, van a poner esa piedra como señal para que cuando sus hijos, si le preguntan, cuando sus hijos, sus nietos pregunten, miren ese altar, miren esa piedra, digan, ¿qué significa esa piedra? Esas son las piedras son la señal de que cuando Dios estuvo con nosotros, así como estuvo con Moisés, también estuvo con nosotros, así como los hizo a ellos cruzar a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, los hizo cruzar el mar rojo en seco, así también estuvo con nosotros y nos hizo. Pero hay algo que diga aquí. Porque ellos se entendieron, tomaron esa piedra y la pusieron por señal. Ahora ya había una evidencia. Escuche esto. Agárrense bien de la brocha porque la escalera se la voy a quitar. Miren. Ahora había una señal. Esa nueva generación tenía una señal de que Dios estaba con ellos. Dice que cuando cruzaron, leímos ahorita en el capítulo 5 de Josué, que cuando cruzaron, dice, si usted lee el versículo 1, dice que los pueblos
cuando vieron que ellos cruzaron, ¿saben qué sintieron? Y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al lado occidental del Jordán, es decir, al otro lado, todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que ellos pasaron o cruzaron el Jordán, su corazón se les derritió y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. Tuvieron miedo. Tiene que haber una evidencia que Dios está contigo. No puedes seguir caminando, viniendo los domingos a la iglesia y se acabó. Tienes que buscar el rostro de Dios. Tienes que someterte a un diseño de Dios. Tienes que caminar bajo obediencia. Tienes que someterte al propósito divino. Y tienes que levantarte con todo, escucha, con todo el ímpetu y la decisión para pasar ese Jordán que hoy está delante de ti. ¿Por qué? Porque hay una generación. Si tú no cruzas el Jordán, esa generación tampoco la va a cruzar. Pero si tú pasas el Jordán, tú vas a tener que tener evidencia y enseñarles a ellos eso como un legado para las generaciones que vendrán y que adorarán, alabarán y exaltarán el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahora entendía, ahora entiendo. Quiere decir que tengo que tener evidencia de que Dios está conmigo. Y en ese momento fluye una revelación sobre al espíritu de sabiduría que había recibido del siervo Moisés sobre su vida. Escucha, Moisés nace en un tiempo en el cual el pueblo de Israel, después de haber vivido y experimentado al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y haber disfrutado de la gloria, la gracia, la misericordia de Dios a través de José, cuando ellos fueron a Egipto, recuerda el tiempo de la hambruna y que estaban muriendo, había hambre en toda la tierra, pero José había alcanzado el lugar del trono en Egipto, y ellos fueron y buscaron, y el hijo Josué los bendijo, y con la autoridad que Dios le había dado a José, ellos se establecieron ahí alrededor de Egipto, y ellos comenzaron a ser bendecidos y a disfrutar de toda esa bendición. Pero dice que se levantó un faraón en Egipto que no conoció a José, y entonces tomó al pueblo de Israel y lo sometió a esclavitud. Recuerda la historia. Entonces 400 años, escucha, en el que los abuelos, los padres de esa nueva generación les contaban: no te preocupes, Dios hizo un pacto con nuestro padre Abraham, hizo un pacto con nuestro padre Isaac, hizo un pacto con nuestro padre Jacob. Y ellos le contaban las historias, así como muchas veces tú te sientas y le cuentas las historias a tus hijos, le cuentas las historias a tus padres, le cuentas las historias a tu familia, le cuentas la historia a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a tus amigos, a tus mejores. Pero no dejan de ser para ellos sino solamente historias, simples historias, que para ellos llegó el momento, escucha, en el que ellos les decían: nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios nos ama. Y entonces, como una nube bajó eso sobre mí y me hizo ver un panorama bajo la realidad de una iglesia que hoy en día predica, alaba, canta, trata de mostrarle al mundo un Dios poderoso y grande. Pero esa generación le dice a la cara: papá, abuelo, nos has contado mucho sobre ese Dios, nos has hablado mucho sobre ese grande y temible Dios, ese hermoso, precioso Dios, pero vivimos en esclavitud. Estamos viviendo como esclavos en un pueblo que no es nuestro pueblo, bajo un propósito que ni siquiera sabemos qué es lo que está sucediendo, no sabemos si ni siquiera ese propósito existe. ¿Te imaginas a tus hijos decirte que verdaderamente, escucha, que verdaderamente pudiéramos vivir esa realidad o entenderla? Cuando tus hijos te dicen: papá, pues, tú quieres que yo le sirva a Dios, mamá, tú quieres que yo le sirva a Dios, pero ustedes
viven o vivimos de una manera en la que yo solamente considero que lo que tú me hablas, lo que tú me dices, no es más que una historia, no es más que una de vaqueros, dirían por ahí. ¿O no es acaso lo que nos dicen cuando tratamos de decirle a Dios a alguien que Dios te ama? ¿No es acaso lo que nos dice el mundo? ¿No es acaso lo que nos dicen nuestras familias? ¿No es acaso lo que a veces te dice tu esposa, tu esposo, tus hijos? Y tú dices, Dios, ¿qué hago? Necesito algo que dé evidencia, que dé testimonio de que tú estás conmigo. Porque ellos estaban ahí, me contaban, y imagino yo, después de largas jornadas de trabajo, los sentaban, así como muchas veces está predicando uno y la gente de la larga jornada de trabajo está. O los domingos, ¿verdad? Sino cuando realmente tú vienes sosteniendo una piedra para atravesar el Jordán y ponerla como evidencia para cuando tus hijos pregunten, papá, ¿qué es esto? Papá, vamos, muestra a tus hijos la evidencia que hay en tu vida de que Jehová está contigo. A mí me impacta a mis hijos porque de repente vienen conmigo y me dicen, papi, ora por mí, porque me golpeé mi pierna, ora por mí porque me salió sangre de la nariz, ora por mí. Y tú dices, wow, es porque ellos saben de ese Dios, es porque ellos conocen, hay una evidencia, de alguna manera ellos saben que Dios está contigo. Tal vez para nadie significa que su papá sea pastor, pero para ellos no es todo. Tal vez para nadie significa o representa nada, pero para ellos hay algo que les da o manifiesta que Jehová, Dios, está conmigo, está con ellos, está contigo, está con esta congregación, está en esta ciudad, quiere verdaderamente hacer algo. Y a través de tu vida tú estás parado en la línea del Jordán y tal vez estás pensando temerosamente, es que si cruzo el Jordán ya no habrá maná. El maná solamente es temporal. El maná no es el propósito. Pues aquí, hermano, en la lucha y en la prueba, ¿quién te dijo que Dios quiere mantenerte en lucha y prueba? Levántate. Tienes que atravesar ese Jordán. Tienes que tomar, que hay una evidencia puro en pleno, la mitad. Entre seco y seco las aguas se abiertan. Oye, ellos tomaron la piedra y dijeron, una evidencia cuando nuestros hijos, nuestros nietos, cuando les contemos, ellos dirán, a ver, hay que ver para creer. Un día te van a decir tus hijos, papá, yo quiero ver para creer. Un día tus hijos no van a querer venir a la iglesia, un día tus hijos van a renunciar, un día tus hijos no van a querer servir a Dios. Llegará un momento en que tú estés parado frente a ese Jordán y tendrás que dar evidencia que Jehová Dios está contigo. Será un tiempo glorioso, será un tiempo poderoso. Has estado alimentándote comiendo el maná, a veces con hambre, a veces con frío, a veces cansado, a veces sin ánimo, a veces tal vez sin ningún rumbo, ninguna dirección, ni siquiera una señal de que hay algo del otro lado del Jordán. Pero tienes una palabra, tienes una promesa. El único capaz de poner una piedra como evidencia de que Dios está contigo eres tú. No le dejes esa carga al pastor, a la pastora. Mira, hijo, el pastor y la pastora. No, tú toma esa carga. ¿Sabes para qué le dijo el Señor a Josué? Llama a uno de cada tribu. 12, conforme al número de las tribus de Israel. 12. Porque en cada casa, porque en cada nación, porque en cada pueblo, porque en cada va a haber una generación que vendrá con su padre y le preguntará. Ahora yo te pregunto esta tarde, esta noche, ¿qué tienes en tus manos? ¿Maná o frutos de la tierra prometida? ¿Qué hay en tus manos? ¿Maná o frutos? Porque si tienes maná, entonces no cruzas el Jordán.
tú en esta noche reconoces, Señor, entiendo, ahora estoy parado frente a mi Jordán, me voy a levantar y lo voy a atravesar. Escucha, el Señor te dice esta noche, te voy a sorprender, porque mientras vas con todo el ánimo, todo el ímpetu, toda la intención de cruzarlo, te voy a dar una señal, te voy a dar una prueba, una muestra, una evidencia que dará testimonio de que yo estoy contigo. Amén. Él está contigo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo desde Josué, voy a estar contigo, así como estuve con Moisés, con mi siervo, así te digo hoy, así como tú has visto que Dios está con nosotros, está contigo, para cruzar ese Jordán, para llevarte al otro lado. Dicen que hasta el día, escucha, hasta el día en que ellos cruzaron el Jordán y pusieron en Gilgal esa señal, el maná cesó, y entonces comenzaron a comer de los frutos de la tierra. Pastor, ¿hasta cuándo voy a dejar de batallar con lo mismo? Pastor, ¿hasta cuándo mi condición, mi situación va a cambiar? Hoy estás delante de un Jordán. Tienes que levantarte, tienes que cruzarlo y tienes que poner la evidencia de que tú vas a cambiar. Hasta entonces, oye bien, hasta entonces tu condición va a cambiar. Porque si no, tu condición no va a cambiar, porque vas a estar literalmente acostumbrado y cómodo a depender de qué? Del maná y sobrevivir al día. Y no estoy hablando solamente de economía. Estoy hablando de tu espíritu, estoy hablando de tu ser espiritual, alma y cuerpo. Estoy hablando de tu ánimo, de tu vida espiritual. Estoy hablando de tu economía, estoy hablando de tus emociones. Estoy hablando de todo aquello que forma parte de tu vida. Es que como que ya el barco se quiere acomodar y otra vez. Es que como que pasa esto, pasa aquello. Porque la iglesia, o para nosotros como iglesia, es mucho más cómodo acostumbrarnos al maná. ¿Sabes por qué? Porque el maná cada mañana representa la misericordia. El maná representa la misericordia, de la cual Dios nos hace participar cada mañana. Pero el propósito de Dios no es que te establezcas, te estaciones, te conformes con sobrevivir este día y a ver mañana, escucha. Voy a hablar con tus pastores de una cultura errada que nos ha plantado o nos ha estacionado con la iglesia. Y es la cultura que por muchos años le ha dado evidencia al mundo de que ahora sí que los cristianos o los obreros no somos pocos solamente, sino que además somos obreros. La gente me dice que los cristianos no trabajamos. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Ese es el concepto que tienen de los cristianos que no trabajan. Pero también es una mentalidad que nosotros hemos tenido, que por servir a Dios o hacer cosas para Dios no debemos trabajar. ¿Y sabes algo? Dios nos quiere llevar al otro lado para entender que si sembramos vamos a cosechar, que si trabajamos vamos a comer, y no solamente eso, sino que Dios, todo lo que tú toques, todo lo que tú emprendas, porque eso fue lo que le dijo Josué en el capítulo 1, que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Le dijo, obedécelo, haz conforme a lo que en él está escrito. Dice, voy a hacer prosperar tu camino, y todo lo que emprendas, pastor, yo tengo un negocio y que quiero que prospere. Trabaja, ponlo delante de Dios ese negocio, sométete a la voluntad de Dios, obedece a Dios, vive conforme Dios te ha dicho, y vas a ver que ese negocio va a comenzar a ser prosperado. No tengas temor de lo que vas a emprender, no tengas temor de lo que vas a enfrentar, sino ten temor de aquel que te hará prosperar en todos tus caminos. Porque tu destino, nuestro destino no es el desierto. El desierto es un lugar de paso, es un lugar de proceso, es un lugar de aprendizaje, es un lugar de enseñanza. Después del proceso estará el Jordán. Es la decisión que tú tienes que tomar
la cual te llevará a renunciar a muchas cosas por causa de una generación que tú y yo vamos a estacionar no de este lado, sino del otro lado del Jordán. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ponte de pie. ¿Qué es lo que la gente piensa allá afuera? La gente dice, no, ¿sabes qué? Los cristianos son bien flojos, no les gusta trabajar. ¿Cierto o no? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia se ha encargado de darle esa imagen a la gente. La iglesia se ha encargado de darle esa imagen a la gente. ¿Sabes qué dice la gente? Es más, ¿sabes qué le piensa la gente? La gente cuando hablan de diezmos, por ejemplo, ¿qué piensa la gente? Es para enriquecer a los pastores, o que el diezmo es un robo, o que esto y que el otro, porque eso es lo que nosotros mismos creemos, eso es lo que nosotros mismos pensamos. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, necesitamos transicionar en nuestra cultura. La cultura del reino tiene que ver con un legado que Dios está impartiendo sobre nosotros hoy para nuestras generaciones mañana, y necesitamos evidencia para declarar sobre nuestros hijos que Dios está con nosotros. Amén. Es que tú dices, Señor, yo verdaderamente estoy delante de un Jordán. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo has estado parado ahí? Nomás mirando el Jordán y teniendo temor, teniendo miedo. ¿Y si paso? ¿Y si cruzo? Dicen que del otro lado hay una ciudad fortificada. Dicen que del otro lado ahí están los enemigos más fuertes, de los pueblos más fuertes. Es más, en la tierra que Dios me dio por heredad, que Dios me ha prometido, hay gigantes. Y estás parado ahí, viendo el Jordán, y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Dios te está diciendo, levántate y crúzalo. Levántate y métete ahí, crúzalo. En cuanto tus pies pisen, escucha, en cuanto tus pies pisen las aguas, yo voy a abrir las aguas de par en par. Pero tú estás temiendo, estás pensando, tienes miedo, es que si lo hago, es que si me aviento, es que si me arriesgo, es que si lo intento. Escucha, ¿no has escuchado la voz de Dios que te ha dicho, yo estoy contigo? ¿Acaso no has escuchado la voz de Dios que te ha dicho, yo estoy contigo? Le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Lo demás se lo va a hacer. Los frutos se los va a traer sobre tu vida. Tú solamente tienes que esforzarte y ser valiente. ¿Qué es eso? Creerle y adentrarte en el Jordán. Mientras vayas caminando, voy a profetizar algo sobre ti esta noche. Si tú hoy tomas decisiones para cruzar ese Jordán que te ha detenido, que te ha atemorizado, mientras tú camines, escucha, se van a manifestar señales sobre tu vida. Y Dios va a poner en tus manos ese algo que va a testificar a través de ti de que Él está contigo. Amén. Dice, y el maná cesó. Y el maná cesó cuando ellos hubieron cruzado el Jordán. Y ellos, dice, el maná cesó y ellos comenzaron a comer de los frutos. Necesito poner alto a esta situación, Dios. Necesito que mi condición cambie, que dé un giro, que mi vida literalmente sea trastornada desde un giro. Si tú te quedas de este lado, toda la vida y todo el tiempo, llegarán tus días, los días de tu vejez, y tú dirás, hasta aquí he llegado porque un maná me sostuvo. Pero mirarás de lejos la tierra prometida y dirás, aquel era mi destino, aquel era el propósito que Dios tenía. Lo único que tenía que hacer era adentrarme para cruzar, era decidirme para avanzar, renunciar al maná, cruzar el Jordán y comenzar a disfrutar y a comer de los frutos de esa tierra prometida. Levanta tus manos y adora a Dios.